Bienvenidos a ScreenFi. Prepárense porque hoy nos adentramos en un lugar donde la realidad, supera la ficción más escalofriante. Y sí. Hoy en ScreenFi vamos a explorar los oscuros secretos del rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco. Estos hallazgos, los recientes, han sacudido a México y al mundo, revelando lo que parece ser un centro de reclutamiento y exterminio operado por el Szechuanchi. El Cártel Jalisco Nueva Generación. Exacto. Acompáñanos a ScreenFi mientras desentrañamos esta escalofriante historia. Este caso del rancho Izaguirre es, como dices, una confrontación directa con una oscuridad que se siente. Sí. Una historia que parece salida en una pesadilla, pero que la evidencia reciente, la que tú has compartido con nosotros, la hace innegable. Totalmente. Ok, vamos a desmenuzar este macabro descubrimiento. A principios de marzo de 2025, fíjate, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco hizo un hallazgo que te pone la piel de gallina. Uf. Imagínate, buscando a sus seres queridos desaparecidos y encontrándose con restos óseos calcinados, cientos de pares de zapatos, ropa, maletas, objetos personales. Es una imagen, claro, terrible. Una escena dantesca. Sí. Y lo más escalofriante es que la Guardia Nacional y la Fiscalía de Jalisco, ellos ya habían inspeccionado este lugar en septiembre de 2024. Y no encontraron nada. Y no encontraron nada de esto. Increíble. ¿Cómo es posible que pasaran por alto estas pistas, estos indicios tan importantes? ¿Tú qué piensas de esto, considerando lo que hemos revisado juntos para este episodio? Es una pregunta que resuena, ¿no? Y la respuesta, si analizamos los hechos fríamente, parece apuntar a una negligencia muy grave. O, peor aún, a posibles irregularidades, como veremos más adelante. Lo que encontraron los guerreros buscadores dibuja una imagen completamente distinta a la que las autoridades presentaron en un principio. La cantidad de objetos personales sugiere una presencia significativa de personas en ese lugar. No es algo que simplemente se pueda pasar por alto, ¿no? No. Y no solo eso, todo parece indicar que el rancho era utilizado por el Szechuanchi como un centro de horror. Un centro de horror. Sí, la teoría que se maneja y que los restos calcinados parecen confirmar es que reclutaban a jóvenes con falsas promesas de empleo. Y aquellos que se resistían o no cumplían con las órdenes eran brutalmente asesinados. En ScreenFi, la magnitud de esta crueldad nos estremece hasta la médula. Claro. Pensar en esas vidas jóvenes, ¿no? Oye. Truncadas de una manera tan despiadada. ¿Qué nos dice esto sobre las tácticas de estas organizaciones criminales más allá de la violencia obvia? Bueno, lo que me parece particularmente escalofriante es la metodología. Es decir, el uso de falsas ofertas de empleo para atraer a personas vulnerables, muchas veces con la promesa de una vida mejor, es una táctica perversa. Sí. Este caso subraya un patrón que ya hemos visto, de explotar la desesperación económica para fines nefastos. Claro. Y la brutalidad infligida a quienes no se sometían habla del control absoluto que buscaba ejercer esta organización criminal. Los restos carbonizados son un testimonio mudo de esa violencia extrema. Hablemos ahora de las identificaciones encontradas. La Fiscalía General de la República, a través del fiscal Alejandro Gertz Manero, informó que algunas de las identificaciones pertenecían, fíjate, a sicarios de otros cárteles. ¿De otros cárteles? Sí, que ya habían sido detenidos en otros estados. Vaya. Esto alimentó la teoría de que el rancho podría haber sido un campo de adiestramiento. Sin embargo, Gertz Manero descartó que estas identificaciones correspondieran a personas reportadas como desaparecidas, contradiciendo algunos reportes iniciales. Esta información tan contradictoria, ¿qué nos sugiere? ¿Por qué esta confusión? Bueno, hay que analizar esta información con cautela. Si bien es posible que el rancho se utilizara para entrenamiento de sicarios, la presencia de identificaciones de personas ya detenidas plantea varias interrogantes. ¿Por qué estarían esas identificaciones allí? ¿Fueron dejadas intencionalmente como una forma de distracción o intimidación? La contradicción con los reportes iniciales sobre personas desaparecidas solo subraya la necesidad de una investigación exhaustiva y transparente a nivel federal. Claro. Y hablando de transparencia, el propio Gertz Manero señaló una serie de irregularidades gravísimas en la primera intervención de las autoridades en septiembre de 2024. Irregularidades. Es increíble la cantidad de omisiones que salieron a la luz. No se registraron adecuadamente las prendas de vestir ni el calzado, no se procesaron los vehículos encontrados, no se alisó inmediatamente a la FGR por delitos federales. A la Fiscalía General de la República. Exacto. No se inspeccionó exhaustivamente el lugar, no se identificaron huellas dactilares y lo más grave, no se investigó la posible colusión de autoridades locales con el crimen organizado. Vaya. Incluso ignoraron el testimonio de una víctima que estuvo en el rancho y que identificó las prendas como pertenecientes a personas reclutadas por el cártel. En ScreenFi, estas omisiones levantan serias dudas sobre la integridad de esa investigación inicial. ¿A qué crees que apunta todo esto?
simple incompetencia o algo más siniestro. Estas irregularidades son muy alarmantes. La falta de diligencia en la primera intervención plantea serias interrogantes sobre la voluntad real de las autoridades locales para esclarecer lo sucedido. No registrar pruebas cruciales, no investigar a fondo líneas obvias de investigación, ignorar testimonios clave, todo esto obstaculizó cualquier intento de comprender la verdadera naturaleza de lo que ocurría en el rancho Izaguirre. La posible colusión con el crimen organizado es una línea de investigación que debe ser prioritaria y su ausencia inicial es profundamente preocupante. Esto no se trata solo de incompetencia, podría señalar un problema mucho más profundo de rendición de cuentas y la influencia del crimen organizado dentro de las instituciones locales. Y la historia detrás del rancho es aún más escalofriante. Una investigación del medio MX revela cómo el COE se apropió de este lugar. En 2012, don Genaro Ramírez, el propietario original, fue coaccionado por hombres del cártel para vender su parcela. A pesar de conservar el certificado parcelario, don Genaro no tuvo otra opción ante las amenazas, especialmente por la seguridad de su hija. La familia, lógicamente, no denunció por temor. Y lo más sorprendente, años después, don Genaro recibió un requerimiento de pago del predial, indicando que la propiedad había pasado a dominio pleno de manera irregular, sin la aprobación de la Asamblea Ejidal ni los trámites legales correspondientes. Sin la aprobación de la Asamblea Ejidal. Exactamente, elegido, sí. Para quienes no estén familiarizados con el sistema agrario mexicano, el término ejido se refiere a una forma de propiedad comunal de la tierra, donde decisiones importantes como la venta requieren la aprobación de la Asamblea de la Comunidad. Esto subraya una violación legal muy significativa. En Screamfy, la impunidad con la que opera el crimen organizado en este caso nos hiela la sangre. ¿Qué implicaciones tiene este tipo de despojo para la comunidad? Este relato del despojo de don Genaro es un ejemplo brutal de cómo el crimen organizado se infiltra y controla territorios, no solo físicamente, sino también a través de la subversión de las leyes y las instituciones. La coacción, la amenaza directa a la familia son tácticas para generar terror y sumisión a la comunidad. Y la irregularidad en el cambio de propiedad, burlando todos los procesos legales, sugiere un nivel de influencia y corrupción muy profundo dentro de las estructuras locales. Esto nos muestra que el rancho Izaguirre no surgió de la nada, sino que hay una historia de violencia y despojo tejida en su origen. Ante la magnitud de estos descubrimientos, las reacciones no se hicieron esperar. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pidió no especular y esperar las pruebas científicas, evitando referirse al lugar como un campo de exterminio. Carlos Loret de Mola criticó duramente esta postura, recordando los testimonios de familiares que reconocieron pertenencias de sus seres queridos en el rancho. Y lo que es aún más sorprendente, un video de supuestos integrantes del CJN circuló en redes sociales negando todas las acusaciones, incluso acusando a los colectivos de búsqueda y a los medios de comunicación de manipular los hechos. Sin embargo, expertos han cuestionado la veracidad de este video. En Screamfy, la negación en medio de la evidencia palpable crea una atmósfera aún más siniestra, como si quisieran ocultar una verdad innegable. Claro. ¿Cómo interpretas estas diferentes reacciones? La respuesta de las autoridades pidiendo cautela es comprensible hasta cierto punto, dada la sensibilidad del tema y la necesidad de pruebas concluyentes. Sin embargo, es crucial que esta cautela no se traduzca en minimizar la gravedad de los hallazgos y el dolor de las familias. Respecto al video de los supuestos miembros del CJN, es importante mantener un escepticismo saludable. Este tipo de mensajes pueden ser una estrategia de desinformación o intimidación. La negación directa de los hechos, contrastando con la evidencia encontrada, resulta poco creíble. Totalmente. Y en medio de toda esta oscuridad está el dolor punzante de las familias. El caso de Merani Noemí García Mejía, una joven madre desaparecida en mayo de 2024, ilustra esta tragedia humana. Su hermana Rubí reconoció un par de pennies, una maleta y una Biblia que pertenecían a Merani entre los objetos encontrados en el rancho. Merani desapareció tras salir de su casa en Zapopan por una supuesta oferta de trabajo. La última ubicación de su teléfono fue la central camionera de Guadalajara. El reconocimiento de sus pertenencias en el rancho Izaguirre confirmó los peores temores de su familia. En Screamfy, el testimonio de familias como la de Merani nos recuerda la urgencia de justicia, la necesidad de respuestas ante tanto sufrimiento. ¿Qué significa para estas familias encontrar estos objetos en un lugar así? El testimonio de la hermana de Merani es devastador. La esperanza, por frágil que fuera, truncada por el reconocimiento de sus pertenencias en ese lugar de horror, nos recuerda que detrás de cada uno de los indicios encontrados hay una historia, una vida interrumpida, una familia destrozada por la incertidumbre y el dolor. Es terrible. La promesa de un futuro mejor que se convierte en una pesadilla inimaginable es la cruel realidad que enfrentan miles de familias en México. Ante la gravedad de todo esto, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU
ha pedido a México que investigue exhaustivamente los crímenes cometidos en el rancho Izaguirre, que fortalezca los esfuerzos para identificar los restos y que garantice la participación de las familias en los procesos de búsqueda, investigación y rendición de cuentas. Qué bueno. En Screenfy nos unimos a este llamado por la verdad y la justicia. Es imperativo que se esclarezca lo sucedido en este lugar y que se haga justicia a las víctimas y a sus familias. ¿Qué implicaciones tiene esta petición de la ONU? ¿Crees que marcará una diferencia en la investigación? La intervención de la ONU es crucial para garantizar que la investigación se lleve a cabo de manera imparcial y transparente con estándares internacionales. La participación de las familias de las víctimas en todo el proceso es un derecho fundamental y es esencial para construir confianza en las investigaciones y lograr una verdadera rendición de cuentas. La presión internacional puede ser un factor importante para asegurar que se tomen las medidas necesarias y que no se permitan más omisiones o encubrimientos. En Screenfy hemos explorado los horrores descubiertos en el rancho Izaguirre, un lugar que parece sacado de una pesadilla y que ahora forma parte de la realidad más escalofriante. Los restos humanos, las pertenencias abandonadas, la historia de despojo, las contradictorias versiones oficiales y no oficiales nos dejan con más preguntas que respuestas. ¿Cuántas vidas se perdieron en este oscuro lugar? ¿Quiénes son las víctimas? ¿Se hará justicia alguna vez? Los secretos del rancho Izaguirre continúan emergiendo, recordándonos la escalofriante realidad de la violencia y la impunidad que acechan en las sombras. Gracias por acompañarnos en Screenfy en esta profunda inmersión. Manténganse alerta. Lo sucedido en el rancho Izaguirre nos obliga a reflexionar sobre la fragilidad de la seguridad y la persistencia de la violencia en nuestra sociedad. La aparente impunidad con la que operan estas organizaciones criminales y las posibles fallas o complicidades de las autoridades son temas que deben interpelarnos a todos. Es cierto. ¿Qué podemos hacer como sociedad para evitar que este tipo de horrores se repitan y para apoyar a las familias que sufren? Esa es la pregunta que nos llega a esta profunda inmersión en Screenfy.